Parecía. La siguiente grabación fue publicada por un hombre de Estados Unidos en su cuenta de Facebook, con la esperanza de que alguien le pudiera explicar qué demonios logró captar en su cámara de seguridad el día en el que estaba trabajando solo en el garaje. En la grabación se puede ver a este hombre trabajando frente a su computadora. La habitación estaba en total silencio y nada parece perturbar la tranquilidad de este hombre, pero algo inusual ocurre de repente. Presta atención a ver si lo captas a la primera. Darryl, el hombre, explica que sintió la puerta moverse, lo que hizo que girara rápidamente la cabeza hacia el sonido. Y si miramos con atención ese momento, una figura tenue y transparente parece moverse en el fondo. Casi se pierde en el entorno, pero es lo suficientemente distintivo como para parecerse a una figura humana que pasa. Cuando Darryl revisó más tarde las imágenes, quedó impactado, ya que no es algo fácil de entender, porque tan solo imagina ver una figura translúcida y transparente a plena luz del día en tu espacio de trabajo. No es reconfortable. Pero ¿piensas tú que esta es una evidencia de un espíritu translúcido captado en cámara? Quisiera saber tu opinión en la sección de comentarios. La siguiente grabación es realmente perturbadora y extraña y ocurrió en Urcos, Perú. En las imágenes se puede apreciar la figura de una persona, o lo que parece ser una persona o una figura de un niño, pero todo eso cambia conforme el video avanza. Las imágenes se vuelven completamente sin sentido, ya que esto comienza a flotar tal cual un dementor, algo inhumano, algo que no es natural y es realmente perturbador e inexplicable. Muchos espectadores han querido explicar esto como un fallo de la cámara o posiblemente inteligencia artificial, pero es aquí donde todo no encaja, ya que expertos en la edición de video y cámaras digitales no encuentran explicación lógica a esta grabación. E incluso la han analizado a través de softwares especializados y no encuentran ninguna manipulación de IA ni fallo de imagen en la cámara con la que se captó. Y si es real, ¿qué haría un niño a altas horas de la noche cerca de un pozo en un lugar sumamente alejado de cualquier civilización? Y más aún, ¿por qué la persona que está grabando no intenta ayudar al niño? Quizás es por lo impactante que pudieron ver sus ojos, que quedó petrificado del miedo. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este clip es realmente perturbador y seguramente te dejará pensando esta noche antes de irte a dormir. Un hombre llamado Nick publicó un video en su cuenta de TikTok donde explica que logró captar una actividad paranormal genuina que ocurre en su trabajo a altas horas de la noche. En el video, Nick explica que estaba a punto de salir de la tienda para dirigirse a su casa cuando de repente las luces comenzaron a parpadear. Él y su compañera de trabajo se dan cuenta de que las llaves estaban en la parte trasera de la tienda, lo que significa que debían ir a buscarlas. Y mientras van a buscar el manojo de llaves, las cosas comienzan a intensificarse. Okay guys, we were literally just about to leave my store when shit just started flickering again. This is the second time it's happened. My car's over there, and I'm shaking right now. okay, and her keys are in the fucking back. We need to go. We need to go get my keys. And the light turned on. I don't want to go. Okay, well, I'm gonna literally record this whole thing just so you guys can see what happened. I'm literally so fucking scared. Okay, okay, something. The bathroom light's on too. What the fuck? What's this like? Bro, why are my keys on the fucking floor? They were not there. Like, I dead ass put them on the desk. Like, oh my god.
This is literally insane. Aproximadamente a los 25 segundos, un trozo de plástico cae repentinamente al suelo, sobresaltándolos a ambos. Luego, momentos después, la mujer entra en la habitación y descubre sus llaves tiradas en el suelo. Ella se muestra realmente sobresaltada e insiste, y no cerca del borde donde podrían haberse resbalado. La tensión aumenta tras revisar las cámaras de seguridad, tratando de conseguir alguna explicación, y es entonces cuando las cosas se ponen aún más intensas. Okay, guys, we've been sitting in the back for like 20 minutes now, and we're just watching the cameras, and stuff is still flickering and going on, but nothing happened back here, and we need to go home, and this is so freaking terrifying. We're 50 minutes past our shift because of this shit. We closed at 10, so we need to like, it's so dark because all the light switches are over here. Stop it, fucking go, fucking go. Okay, this is what I mean. This room is over. Fucking god. This is Oh my god. this is what we're dealing with. Oh my god, yo, what the fuck? Bro, Nick, did you fucking do this on purpose? I- Did you fucking fake this? No, I'm gonna beat the shit out of you, Nick. Stop! You're literally. Are you? No, wait, no. Nah. No. That didn't just We literally looked away for like 2 seconds. Cause, like, what the fuck? En la segunda parte, alrededor de los 20 segundos, algo vuela frente a la cara de Nick como si hubiera sido arrojado. Segundos después de aquello, se ven varias lámparas dentro del establecimiento que comienzan a moverse hacia adelante y hacia atrás por sí solas. Esta secuencia de eventos de objetos cayendo y moviéndose solos hacen que este clip sea realmente estremecedor y perturbador, ya que podríamos estar hablando de que posiblemente sea un poltergeist captado en la vida real. Pero, ¿qué piensas tú? En este puesto te voy a mostrar 2 evidencias realmente escalofriantes que fueron enviadas a mi cuenta de TikTok. La primera evidencia es de una usuaria que decidió estar en anonimato. Ella nos cuenta que tras una reunión familiar decidieron sacar los álbumes de fotografías antiguas y mientras veían dichas fotos notaron que en una de ellas sale su mamá junto a su padre y es donde aparece algo realmente extraño. El rostro pálido de una mujer se dejó ver en el umbral de la puerta. Esta tiene una apariencia realmente extraña y no encaja con el lugar. La usuaria nos menciona que nadie se había percatado de eso hasta que ella lo mencionó. Sus padres recuerdan el momento exacto en que se tomó esa fotografía y no recuerdan dicha mujer. Incluso dicen que para aquella época se encontraban solos ellos en la casa junto a sus padres. Era una visita común de un domingo familiar y no había muchos familiares. Entonces, ¿qué podrá ser esto que fue captado en cámara? ¿Acaso estamos presenciando un fantasma o se trata de una anomalía o pareidolia? En la grabación se puede ver la pequeña hija de Katz entrar al garaje de la casa. Ella camina por varios segundos alrededor del lugar, pero algo detrás de ella sucede. Una extraña estela blanca se dejó ver ante el lente de la cámara, justo donde se encuentran los cascos de seguridad para motocicletas y bicicletas. Segundos después, la niña se dirige al lugar y tomó uno de estos cascos y tras ella nuevamente se puede ver esta extraña silueta. Se dice que los niños son imanes de energías tanto positivas como negativas, energías que están allí esperando el momento justo para poder hacer contacto con nosotros. Entonces, estaremos ante una de las evidencias que demuestran que hay algo más allá de nuestro plano y que eso estaba acechando a la niña o quizás jugando con ella. Hazme saber qué piensas tú en la sección de comentarios. Nuestro amigo Alberto del Arco junto a su camarógrafo Tony se adentrarían a un lugar abandonado donde se dice que hubo una masacre de una familia y después de ello, el lugar quedó en total abandono. Lugareños afirman que por las noches se escuchan lamentos y se pueden ver sombras dentro del lugar. Es por ello que Alberto junto a Tony
decidieron ir a investigar a ver qué podían captar, sin saber que vivirían una noche realmente llena de terror. No te entiendo. ¿Tú perdiste la vida aquí? Sí, creo que sí. Solo, o solito, o solí. ¿Por qué no te has ido de aquí? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Ya viste, güey? Parecía que hay simbología en aquel espacio. Oh, ven a ver esto. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Mira, ven. Uy, güey. A la madre. Mira, tiene huesos. Ay, güey. Huesos. El hueso, guácala, huele horrible, güey. ¿Qué es esto, güey? Como un colgado. ¿Un qué? Colgado de huesos. Huesos colgados, huesos amarrados. Ay, güey. Con una estoy cata estás pisando mensual. eso, güey. Estás pisando eso. Hay una gorra, hay ropa, hay prendas. Abajo hay como un pentagrama raro. Hay símbolos un poquito extraños. Hasta luego. Como si hubiera inscripciones ahí que no sé qué significan, como si fueran letras árabes o algo así. Alberto y Tony consiguen diversos símbolos extraños en este lugar e incluso huesos de animales amarrados, lo que indica que en este lugar estaban practicando magia negra. Pero notaste también lo que se asoma detrás del umbral de la puerta. Ah, ¿qué hay? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uy, güey, eso también al mismo tiempo. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. Hola, amigo. ¿Estás bien? Corre. Esta madre dijo corre, güey. Esta madre dijo corre, ¿eh? Cuidado. ¿Estás bien, Cuidado, amigo? cuidado. ¿Hay alguien ¿Estás ahí? bien? Buenas noches. Buenas noches. Todos. ¿Todos qué, amigo? ¿Necesitas algo? Todos están. Muertos. ¿Quiénes? Justo cuando comienzan a leer las palabras escritas en las paredes, se escucharon unos extraños lamentos de un hombre provenientes de algún lugar de la casa. Es aquí donde las cosas comienzan a ponerse turbias, ya que el Spirit Box le dice a Alberto, corre. Y esa voz extraña que no sabían de dónde venía, le dicen que todos están muertos. Más adelante, Alberto estableció comunicación con aquella voz, ya que creía que era un indigente que estaba en el lugar, pero las cosas cambiarían y se tornarían aún más aterradoras. ¿Pasamos? Se o escucha herido. ¿Vamos? Ay, Amigo. ¿Pasamos, güey? no, Beto, es que te puede golpear. ¿Eh? Te puede golpear. Amigo. Voy a intentar asomar la cámara. A ver, por ahí. ¿Qué ves? Ahí está. Amigo, ¿te dormiste? Bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no mames, güey. No hay nadie, Beto. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí hay como un espacio. Ay, güey. No creo que se haya arrojado, ¿sí? No. Hola, amigo. A ver. A ver, güey. Quédate. Yo rodeo. ¿Mande? Yo ¿Mande? rodeo. A ver. Ay, güey. Esto no siente bien, no siente bien, no siente bien, no siente bien. No, Beto. No hay nadie.
Es una broma, güey. No hay nadie. No mames. Al entrar a la habitación, notan que no hay nadie. Tony y Alberto quedan impactados al buscar por todos lados a este sujeto, y se le puede ver en las expresiones de Tony que está totalmente aterrado. Después de todo esto, Alberto decidió concluir la investigación, ya que nada de esto le parecía normal, e incluso comenzaron a sentirse mal y algo tensos dentro de este lugar. ¿Piensas tú que en este lugar habita el mal? ¿O se trató tan solo de un indigente que ellos no lograron encontrar en su momento? Me encantaría saber qué piensas en la sección de comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias que me hicieron llegar a través de mi cuenta de TikTok. La primera de ellas la envió un usuario que nos menciona que tras ayudar al cierre del local en Petco, en Guanajuato, sintió una presencia extraña en el lugar, por lo que mientras apagaba las luces, tomó la siguiente fotografía. Al aclarar la imagen, se puede ver la silueta de esta niña parada en medio del umbral de la puerta. Esto desencaja totalmente con el lugar. Es casi inhumano, ya que esa niña es inexpresiva. Tiene un vestido con ropajes antiguos y, como dije antes, esto desencaja totalmente. ¿Será acaso el fantasma de una niña o se trata de algo mucho peor? Tú decides. La siguiente grabación me la hizo llegar Mateo López, y él nos menciona que tras estar en el turno nocturno de su trabajo, comenzó a experimentar sucesos extraños. Cabe a destacar que Mateo trabaja en lo que parece ser un casino. Estos lugares tienen horarios. Hay quienes trabajan 24 horas, pero este cierra a las 4 de la mañana. Y es donde entonces toca cerrar. Y es cuando ocurre esto que estamos por ver. Recomiendo discreción. Me movió unos vasos a la verga. A la verga. A la verga. Voy por la barra. A la verga. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga. No mames. Déjame hago. A ver. A la verga. No, déjame animo de valor. Déjame arrimo por la barra. Déjame arrimo por la barra. No hay nada. Mira, güey. Mira, güey, no mames. No hay nada, la verga. No mames. No mames. No hay nada. ¡Ah, la verga! ¡La verga! Se le puede ver a Mateo asustado y entrando en pánico al ver cómo objetos comienzan a caer a su alrededor. E incluso trata de alejarse de los eventos que están ocurriendo, y es cuando escucha que tocan la puerta desde afuera. Posteriormente él se comunica conmigo y me menciona que él se encontraba totalmente solo esa noche y que ya era imposible de que alguien haya tocado la puerta, pero tampoco se explica el por qué los objetos comenzaron a moverse solos. Desde entonces, siente mucho miedo cuando le toca cubrir el turno nocturno en ese casino. Daira Ramírez nos comparte la siguiente evidencia. Ella se encontraba visitando el cementerio para ver la tumba de su padre, y es cuando en un pequeño paneo logró captar algo sumamente extraño que desencaja totalmente con el lugar. He hecho un vistazo a ver si lo captas a la primera. Salía para venir como para acá, caminar, y viste, para, no sé, caminar, y viste, para... Algo o alguien se asomó detrás de una de las tumbas. Era como si esa cosa la estuviera observando y acechando. No fue un movimiento brusco ni fuerte, solo estaba allí. Se asomó por un segundo y la miró fijamente.
Recordemos que los cementerios son los lugares predilectos para energías de bajo astral. Posiblemente esta chica haya captado algo que estaba precisamente a escasos metros de ella. Cuéntame, ¿tú has vivido alguna experiencia así en un cementerio? Házmelo saber en los comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.